Tenemos una comunicación telefónica en línea. Ayer comenzábamos el programa con él, con el subdirector del Observatorio de Estudios Electorales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, tema obligado ayer, hoy, y creo que el análisis continuará, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que finalmente y holgadamente ha ganado Donald Trump. ¿Y por qué remarco finalmente y holgadamente ha ganado Donald Trump? Contra todos los pronósticos, porque las principales cadenas informativas de noticias de Estados Unidos hablaban de una elección reñida, voto a voto, las de el análisis de los principales analistas, idéntica manera, los diarios de Estados Unidos también, y finalmente Trump ha ganado, y ha ganado con una diferencia de votos importantes. Estamos en comunicación telefónica nuevamente y los saludamos a Sebastián López Calendino. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Diana? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se equivocaron todos los análisis y también las consultoras, Sebastián? Bueno, las consultoras lo que están diciendo ahora es que el margen de error que ellos manejaban era del 1 al 3%, que es más o menos las diferencias que se iban dando en cada uno de los estados pendulares que hablábamos ayer. Entonces se están cubriendo de esa manera, pero sí me parece que lo que hay que destacar de la elección es que en todos los estados pendulares, en todos estos swing states, ganó el Partido Republicano. Entonces eso hizo que rápidamente rápidamente salió a hablar esta mañana Kamala Harris recién, pero rápidamente ya en la victoria del Partido Republicano, creo que a la 1, 2 de la mañana ya era casi, te diría, un hecho como está ahora. Estamos hablando en este momento que se siguen contando algunos votos de 295 electores para el Partido Republicano cuando necesitaba solamente 270, y el Partido Demócrata tiene 226. Si uno mira el mapa de Estados Unidos, que estoy mirando ahora, lo tengo acá. Prácticamente teñido de rojo. Sí, 27 a 23 de los 50 estados son 27 republicanos, y en las costas, en la costa este, en la costa oeste, ahí se empiezan a ver las manchas azules, salvo en el medio, en el estado de Colorado y en el de Nuevo México, que ganaron los demócratas. El resto del mapa es rojo. Ayer mencionabas como entre esos 7 estados péndulos que van oscilando el resultado de las elecciones en cada elección. Un año en una elección se tiñen de rojo republicano, en otras elecciones se tiñen de azul demócrata. Por eso nos explicabas que se denominan péndulos o estados pendulares. Ayer mencionabas que considerabas que el gran elector iba a ser el estado de Pensilvania con 19 electores, que quien ganaba allí prácticamente era el ganador de las elecciones. ¿Quién ganó en Pensilvania? Ganó el Partido Republicano por un 50,5 a 48,6, es decir, 130.000 votos de diferencia. No es tanto en los 7 millones y pico de electores que tiene. Es cierto que es poco esto. Estoy mirando el resultado de los otros candidatos, el 1%, o sea, 0,5 Stein, y Oliver también sacó un 0,5, o sea que la diferencia era muy poca. Por eso las encuestadoras se están cubriendo y dicen, bueno, nosotros teníamos un margen de error, y es cierto, el porcentaje en Pensilvania es 3.467.000 contra 3.337.000. O sea, no es una diferencia abismal la que en cantidad de votos. También la otra cuestión interesante es que
él ganó el voto Trump, cosa que en su primera presidencia no lo había ganado. ¿Qué significa esto? Que sumados todos los votos de los norteamericanos, Trump sacó 72 millones de votos y Kamala Harris sacó 67 millones. En la elección de la primera presidencia de Trump, Trump no había ganado en cantidad de votos, había ganado Hillary Clinton. En esta oportunidad también, o sea, fue un triunfo, como dicen la mayoría de los medios estadounidenses, un triunfo arrasador del Partido Republicano, porque además de esto, no solo maneja como manejaba antes la Cámara de Representantes, sino que también maneja el Senado. El Senado. Entonces, al tener el manejo de las dos cámaras, bueno, va a ser una presidencia donde van a salir muchas más cosas rápidamente, ¿no? Lo que acabas de diferenciar, Sebastián, es que ayer explicábamos que la ciudadanía vota la fórmula, vota el presidente, vicepresidente, no vota la nómina o lista de electores. Y en esta oportunidad lo que se dio es que Trump resultó ser el candidato más votado por voto popular, además de ganar en cantidad de electores. ¿A eso te estás refiriendo? Exactamente. No solamente ganó los estados que tenía que ganar para tener más de los 270 electores de los estados, sino que además ganó en cantidad de votos, 72 millones a 67 millones. Es decir, le sacó 5 millones de votos en esta elección. Que no suele darse eso, ¿no? Sino que, como mencionaba... Claro, en algunas elecciones no se daban y empezaba por esto el sistema electoral a ser criticado. Pero este resultado nuevamente vuelve atrás esa crítica porque es coherente el resultado. Mayor cantidad de votos también corresponde con los electores que necesita para ser presidente. ¿Cómo te resultó el discurso en la madrugada nuestra, ¿no? En horario argentino era de madrugada, el discurso de Donald Trump y el de hoy, el de Kamala Harris? ¿Cómo te resultaron? A mí me sorprendió gratamente porque no estuvo tan bélico ni exacerbado en el tipo de declaraciones o discurso que suele dar Donald Trump. No sé cuál es tu impresión y tu análisis, Sebastián. Es que ya está, ya ganó la elección, no es necesario seguir haciendo el show de ser una persona que critique porque le resultó. O sea, acá la campaña de Trump, esto yo voy a repetir lo que dicen los analistas que estudian hace mucho tiempo esto, es que Trump ganó hablándole a los norteamericanos por el tema del bolsillo, de la inflación, por un tema interno, y además le agrega el tema de las fronteras y la inmigración, donde los norteamericanos que lo votaron, pues si uno ve el mapa de Estados Unidos, o sea, casi todo el centro, que es el centro rural, es el típico norteamericano, el granjero que trabaja, se ve, y esto entre comillas, invadido por personas que son muy diferentes. O sea, Trump hablaba de haitianos que se comían perros, llamó en uno de los actos en Pensilvania, yo diría que era un error de Rafael, eso de un cómico que hablaba que los puertorriqueños eran una isla de basura flotando en el medio del océano, o sea, y habla muchísimo en contra de la inmigración ilegal. Esto hace que dos cosas, que eso nosotros lo vimos en la elección que ganó Trump, cuando hablábamos con los salvadoreños, con los nicaragüenses, o sea, con los centroamericanos que emigraban a Estados Unidos, les preguntábamos a quién iban a votar, y la sorpresa nuestra era que iban a votar a Trump. Pero ellos nos decían, sí, nosotros votamos a Trump porque ya estamos acá, ya estamos en Estados Unidos y no queremos que vengan más inmigrantes, porque nos van a sacar la posibilidad de trabajar. Entonces, eso también es lo que ocurre nuevamente. El inmigrante latino, el que trabaja en la construcción, el que trabaja en las cadenas de supermercados, de comercios, votó a Trump. O sea, votó a Trump por el bolsillo, porque ellos recuerdan que estuvieron mejor en el gobierno de Trump económicamente que lo que pasó con Biden. Y otra cosa también, y esto ya es mío, me parece que también el gran responsable de la pérdida del Partido Demócrata es Biden, sin duda. Es un presidente que estuvo ausente, es un presidente que hace un año, un poco menos,
los americanos se desayunaron que no estaba bien, o sea que era una persona de 81 años que estaba dirigiendo el destino del país, que lo estaban enmarcando en muchísimos conflictos externos que son muy lejanos para la mayoría. ¿Te imaginas un granjero de Oklahoma que tiene que ver con el conflicto del Donbass entre Rusia y Ucrania? Y lo que él veía era que cada vez que iba a Zelensky al Congreso de Estados Unidos era para llevarse plata de los impuestos que él estaba pagando todos los meses. Ese es un poco el razonamiento de por qué me parece que gana Trump. Porque el Partido Demócrata hace publicidad y hace campaña tarde, cambiando de candidato en la mitad de camino, porque veían que Biden no podía hacer, y también haciendo hincapié en cuestiones de lo que llaman los analistas de élite, es decir, problemas en contra, diciendo, bueno, se termina la democracia porque Trump está en contra de la democracia. Se termina, bueno, los temas como el aborto, por ejemplo, o los temas identitarios, de LGBTQ, y eran temas que por ahí a este granjero de Oklahoma no le interesaban. Le interesaba más el inmigrante que le podía sacar, o que vivía cerca suyo, que era totalmente distinto a él, y el tema de la economía. Eso me parece que es lo que están haciendo análisis entre todos de por qué pierde el Partido Demócrata. Y también en su discurso hoy a la madrugada, cuando ya estaban los resultados dados y que eran imposible darlos vuelta, también hizo un llamado, ¿no?, respecto a la intromisión o la participación de Estados Unidos en estos que está señalando respecto a los conflictos actuales a nivel internacional, como Rusia-Ucrania. Como Rusia-Ucrania, como el conflicto del Medio Oriente, como la pelea económica con China. Yo creo que, y es cierto lo que dice Trump. Trump dice, bueno, él promete en la campaña que va a terminar con estos conflictos en un día. ¿Y eso qué significa? Que Estados Unidos no va a seguir poniendo plata en armamento para guerras que están muy distantes de ellos. Entonces, ese es un discurso que me parece que prendió en el norteamericano que vive día a día ahí. El voto joven, porque también escuché analizar esto, ¿no?, que Kamala se llevaba el voto joven. ¿Realmente fue así, Sebastián? Si llegas a tener datos en referencia a ese sector yo creo que el voto joven que se podía haber llevado Kamala Harris es el voto joven universitario, formado, de élite. Ese es el voto joven que se lleva el Partido Demócrata. No creo que los jóvenes, de nuevo, lo mismo, los jóvenes, los WASP que viven en el centro de Estados Unidos votaran a Kamala mayoritariamente, o estaría un poco más dividido. Lo que hay que ver es que el votante demócrata en esta campaña, el Partido Demócrata apuntaba a una élite intelectual, más formada, más capacitada, con los problemas que a ellos les interesa más, que era el tema de la defensa de la democracia, el tema del aborto, el tema de la educación, etc. Y también se consultaron temas para enmiendas. Sí, de acuerdo a algunos estados, eso no lo tengo muy claro. Es cierto que uno cuando yo ayer tenía la posibilidad de ver, yo les contaba que tenía algunos amigos, algunos conocidos que estaban en distintos estados, y yo les pedía que me mostraran las boletas, porque en las boletas, que son papeles, el papel no marca el presidente, vicepresidente, los senadores, los representantes, pero además en cada estado muchas veces hay plebiscitos, consultas populares. Sí. Claro, pero eso depende también de cada estado, qué es lo que está proponiendo cada estado. Recuerdo, y tengo modelos en casa de propaganda, de la boleta, por ejemplo, de Maryland. En Maryland, en esa ocasión, cuando estaba en la última elección, estaban votando a ver si se permitían que los casinos pudieran abrir sus puertas en el estado de Maryland. Esa era una consulta popular, por ejemplo. Así hay en cada estado, o en cuestiones de medio ambiente, en California. No es entonces, no es que en toda la nación se vota por iguales enmiendas, sino que depende de cada estado, porque había leído
había leído que se consultó sobre medidas que tienen que ver con la interrupción del embarazo, aborto y también legalizar el consumo de cannabis, de marihuana. Claro, pero lo que entiendo yo es que hay estados que ya tienen legalizado y no es necesario que esté en todo el país. Cada estado va legalizando, por ejemplo, en los estados del norte de California, Washington State, por ejemplo, que es Seattle, la capital, ahí sí está legalizado totalmente el uso del cannabis. En otros estados también, poco a poco se va incorporando estos temas en algunos estados. Y casualmente estos estados son, mirando en el mapa, son azules, son demócratas estos estados. Entonces yo creo que esto depende de cada estado si lo llevaban adelante o no. Bien, Sebastián, y respecto al voto latino de la comunidad latina, ¿se volcó más a Trump que a Kamala Harris? En principio parecería que sí. Había que ver las grandes comunidades de puertorriqueños que hay en Nueva York y en Pensilvania. En Nueva York obviamente creo que, bueno, ahí en Nueva York es un estado demócrata, pero en Pensilvania, que es ese estado pendular, había una gran comunidad puertorriqueña. Y a mí me parecía que lo que había pasado en ese acto que hizo Trump en Pensilvania, con ese cómico sí, que hizo un desastre con la opinión pública de los puertorriqueños, inclusive vos contabas ayer que había un cantante muy famoso de rap que apoyaba, puertorriqueño, que apoyaba a Donald Trump y sacó su apoyo. Yo pensaba que eso podía llegar a cambiar el resultado de la elección y no fue así. Bueno, esta es la próxima pregunta, ¿no?, que pensaba formularte. Si realmente incide en el electorado la opinión que artistas que son de renombre, muy conocidos, que se vuelquen y que hayan hecho campaña o invitado a votar a determinado candidato. En este caso, la mayoría de la comunidad artística se volcó a Kamala Harris, al Partido Demócrata, si en el electorado de Estados Unidos tiene algún tipo de incidencia, porque artistas muy famosos, muy reconocidos, invitando a votar a Kamala. Claro, volvemos a lo mismo. El voto de los que están, pasa lo mismo acá en Argentina, o sea, muchos jóvenes votan por ahí porque, no sé, algún influencer o están apoyando a tal candidato. Lo hemos visto acá en las elecciones en Argentina. Lo que vos decís en cuanto a los actores, las actrices de Hollywood, bueno, eso se ve en los resultados de California, donde están casi todos, ¿no? Ahora bien, si esto se ve volcado en el resto de los estados, yo no creo que hayan hecho una gran diferencia. Hay, obviamente, recuerdo, por ejemplo, para responderte esto en una elección, creo que en la reelección de Obama, que yo estaba en Washington, Oprah Winfrey, que es esta periodista, esta presentadora, obviamente apoyaba a Obama, y ahí sí yo creo que gran parte de la comunidad afroamericana la seguía muchísimo a ella, y la opinión de ella obviamente que volcaba mucho el resultado del voto afroamericano hacia Obama en esa elección. ¿Tenés información respecto al porcentaje de votantes? Exactamente, yo creo que hay menos votos, que estoy viendo en este momento, a las 20:03 actualizado, son 72.135.782 votos para Donald Trump y 67.340.000 para Kamala Harris. Esto hace un total de más o menos 135 millones de votos, que es menor esta cantidad, aunque yo pensé que iba a votar más gente, que las elecciones pasadas y que las otras. ¿Y qué lectura tiene eso, Sebastián? Y por ejemplo, a ver, para ganarle Biden a Trump sacó 82 millones de votos y Kamala llegó a 67 nomás. O sea que bajó en el porcentaje. Hay mucha diferencia de votantes, sí. Bajó el porcentaje de votantes y bajó muchísimo el voto del Partido Demócrata. ¿Y qué lectura tiene eso?
que haya bajado el porcentaje de votantes, ¿no? De quienes concurrieron a votar, que haya sido menor al de las elecciones últimas. Sí, y bueno, eso no, la verdad que no te podría decir ahora exactamente cuál es el análisis, pero sí habría que ver qué es lo que dicen los analistas políticos que están allá, que están en Estados Unidos, sobre esta disminución de la cantidad de votos, ¿no? Porque realmente nosotros llegábamos a esta elección pensando que iba a ser una elección muy competitiva, y yo mismo decía, va a haber mucha gente iba a votar en esta campaña, y bueno, no fue así. Hay mucha gente que se quedó en la casa y que no fue a votar. Lo que me llamó la atención también, siguiendo la cobertura de medios argentinos que enviaron periodistas a cubrir desde Estados Unidos y desde diferentes ciudades, que cuando intentaban lograr el testimonio de alguna persona en la vía pública que estaba en la calle, muchos se rehusaban a responder. Sí, eso se llama el voto vergonzante de votar a Trump. Eso sí, había muchísima gente que le daba vergüenza decir que votaba a Trump, entonces directamente lo rechazaban. Había mucha gente, inclusive familias, ¿no? Que no querían decir a quién votaban para después no tener esas discusiones dentro de su casa. Sí, yo también lo vi ayer, que en algunos programas les preguntaban a los electores y no respondían, o decían generalidades y seguían de largo. Sí, bueno, ¿qué síntesis a pocas horas del resultado, Sebastián, qué te deja estas elecciones presidenciales en Estados Unidos? Lo primero que yo tenía realmente estaba preocupado, era la falta de reconocimiento de un resultado en una elección muy pareja, y esto no pasó. Eso es muy bueno para el mundo. O sea, ya se sabe quién es el presidente electo de Estados Unidos. El 20 de enero va a asumir en Washington. Hay que ver cómo va a ser la transición, y va a ser un gobierno donde va a manejar Trump las dos cámaras, y espero que en cuanto a la política exterior, obviamente yo estoy totalmente de acuerdo que se terminen los conflictos internacionales, y que si él puede lograr que se acaben, que me parece, yo soy el primero en sumarme a esa propuesta. Bien, y lo último, te preguntaba también por el discurso de Kamala. ¿Llegaste a escucharla o a leer lo que dijo? Hoy a la mañana sí, leí algo, bueno, reconoció el resultado, habló de que reconocer hacía que la democracia no sea una monarquía, y redobla los esfuerzos para el Partido Demócrata, que realmente, bueno, van a tener que tener una discusión puertas adentro muy importante acerca de cómo siguen en este gobierno, porque si a Trump le llega a ir muy bien, es cierto que Trump no se puede volver a postular. Primero porque va a terminar con 82 años. Y tiene un impedimento constitucional también. Exactamente, pero sí me parece que deja preparado al vicepresidente, a este chico Vance, que vean la película, hay una película de Netflix que se llama Hillbilly, que relata un poco la historia, que es muy muy interesante, y yo creo que lo van a preparar a él, si le va bien al gobierno de Trump, como el futuro presidente, o por lo menos un futuro candidato republicano dentro de 4 años. Por favor, si podés explicar qué dice esa cláusula constitucional que impide que Trump vuelva a ser candidato y que compita para presidente, porque es diferente a nuestra Constitución. Claro, lo que no permite la Constitución es que un presidente pueda ser presidente más de 2 veces, no importa si tiene un mandato en el medio, como es el caso de Trump. O sea, pueden ser 2 veces consecutivas y ya está, no pueden postularse más. Pero también 2 veces en forma interrumpida, y ahí terminan. Y esto, en realidad, hay excepciones, esto no es novedoso. Por ejemplo, hay que acordarse de el presidente Roosevelt en plena guerra. Él fue 3 veces presidente, pero justamente porque estaban pasando un conflicto mundial muy importante. Esta cláusula ya no le permite a los que fueron presidentes 2 veces postularse para una tercera. Te había dicho una última, pero si me permitís, una más que me estoy acordando en este momento, es que al estadounidense indudablemente no le importa elegir
a un candidato con la cantidad de causas judiciales que tiene Donald Trump. Bueno, te vuelvo a decir, me parece que el norteamericano votó con el bolsillo. No mira esto, ¿no? Las causas judiciales. Del ministro de Economía de Alfonsín, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, decía Pugliese, creo que era el ministro de Economía en la última parte del gobierno de Alfonsín. Acá pasa lo mismo, o sea, no, la gente no mira esas cosas, pero sí mira el bolsillo, si llega a fin de mes o no llega a fin de mes, a pesar de que la inflación, estaba sacando esos datos, es el de 2% anual, la inflación norteamericana. O sea que ojalá tuviéramos esa inflación en la Argentina, ¿no? Sí, pero donde algún aspecto que les saque del equilibrio en el que ellos están acostumbrados a vivir, digo, en su economía, como ya los pone en alerta, ¿no? Pero, a ver, volviendo a las causas judiciales que tiene Donald Trump, pensar que si en Argentina se da una situación similar, cómo estaría repercutiendo esto en las principales cadenas o medios corporativos que tenemos en el país, ¿no? Y aquí perdóname, Diana, pero también se veía esto porque había muchos canales demócratas, o si no, habría que ver en la editorial del New York Times del día de ayer. Era terrible, o sea, decía que si ganaba Trump era el ocaso del país por poco. Eso también se ve y masivamente en muchos canales de televisión, de un lado y del otro, ¿no? Porque también los canales que son pro-republicanos también obviamente hablaban peste del Partido Demócrata. Había una grieta muy importante y los medios de comunicación la repetían, y los miembros de comunicación a favor del Partido Demócrata, estos temas de las causas judiciales los siguieron sacando hasta el mismo día de ayer. Bueno, ahí tenemos que la gente no votara. Son muchos elementos para analizar, ¿no? Entonces ahí tenemos otro elemento más. Recién hablábamos cuánto incide que la comunidad artística se manifieste por uno u otro candidato. En este caso, la mayoría de la comunidad artística se volcó al Partido Demócrata y ganó el Partido Republicano. Haciendo un paralelismo con el manejo comunicacional de los principales medios de Estados Unidos, bueno, ¿qué incidencia tiene esto de volcar el voto de la ciudadanía? Mira, yo aplicaría lo mismo que en la República Argentina, casi cero. ¿Cuánta gente hoy ve los noticieros o se informa por la televisión? La gente que tiene más de 50 años. Los jóvenes, no leen, le digo por mis alumnos, no leen los diarios, se informan por Instagram o por TikTok o por algún video de YouTube a veces. Y en el mundo y en el universo de las redes, ¿quién tuvo mayor manejo? Bueno, ahí lo que dicen es que el gran apoyo que le dio Elon Musk en X fue muy importante. Fue muy importante, inclusive él va a tener un cargo, por lo menos lo ha propuesto Trump, para que sea ministro de Eficiencia del Estado, una cosa así, una especie de Sturzenegger argentino, ¿no? Que él yo creo que ha apoyado y ha puesto muchísimo dinero en la campaña a favor de Trump. Sebastián López Calendino, subdirector del Observatorio de Estudios Electorales de la Universidad Nacional de La Plata, muchísimas gracias por esta comunicación, siempre es un placer dialogar contigo. Muchas gracias, Diana. Saludos. Buenas noches. Bueno, seguirá dando que hablar este resultado, pero me da una sana envidia que los candidatos, después de la confrontación que hubo y que se dijeron de todo, que reconocieran el resultado y lo llamara tanto el presidente Biden como su vicepresidenta, la candidata Kamala Harris, que lo llamaran y lo saludaran a Donald Trump. Así debe ser, así debiera ser, ¿no? Y que la transición se haga institucionalmente sin ningún tipo de inconveniente. Eso sí da una sana envidia. Nos vamos a una cortina musical, tanda, y al regreso continuamos con la agenda producida para el programa de hoy, que recordamos nos pueden escuchar a través del dial 100.3 Radio Sudamericana y también vía streaming en vivo por el canal de YouTube de Radio Sudamericana.